Buenas noches para todos, con un gusto enorme los saludamos nuevamente en el arranque, en el comienzo de Agenda Abierta y en este primer tramo o primera media hora, como ustedes quieran llamarle, de nuestro programa. Recibimos con muchísimo gusto en nuestra mesa de trabajo al diputado cabildante Álvaro Perrone. Perrone, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. Hay muchos temas para charlar, pero comenzamos con algunos vinculados a su condición de presidente de la Comisión de Deportes, parlamentaria, por supuesto. Recibió recientemente a partes que integran esta polémica, si se quiere, que se ha generado en torno al Club Parque del Plata. ¿Qué nos puede decir sobre el tratamiento que se le está brindando a nivel parlamentario a esa disputa o a esa polémica en torno a dicha institución? Sí, la situación conocida por muchos, que tomó estado público nacional, se podría decir, esta controversia que hay entre la Intendencia y las autoridades del Club Deportivo Parque del Plata. Nosotros entendíamos que desde la comisión teníamos que tomar alguna iniciativa para colaborar, saber la real situación, escuchar a las dos partes y tener una opinión política de la situación. Fue así que se convocó a las dos partes, a la Intendencia y a las autoridades del club. La Intendencia fue con las autoridades, Dirección de Deporte y equipo jurídico, a explicar los pasos que ellos habían dado. Y la última sesión, que fue la semana pasada, fueron las autoridades del Club Deportivo Parque del Plata también a dar su versión de la situación. Si bien nosotros no tenemos ningún tipo de poder de resolución, porque es algo que está en el ámbito de la justicia, sí las actuaciones que han tenido las dos delegaciones en la comisión pueden ser enviadas a la justicia para tener más material para que la justicia pueda fallar con mayor solidez, por decirlo de alguna manera. Entendemos las dos situaciones. Hay algo que nosotros estamos planificando para las próximas horas, que es que toda la comisión, porque en este caso yo soy de Canelones, puedo conocer las instalaciones, pero hay otros miembros de la comisión que son de Montevideo, que son del interior del país, que no conocen el club. Así que estamos planificando algún tipo de visita oficial de la comisión a el club para ver las obras que se han hecho, para ver cómo están las instalaciones, para ver el estadio, la cancha. Se ha hablado de que han hecho vestuarios, que hay un trabajo importante y de alguna forma después desde nuestro lugar dar una opinión más acabada o más certera a nuestro entender. Claro, básicamente, y no es un detalle menor, ustedes no tienen una incidencia directa en este asunto que está en el Poder Judicial, pero sí puede tener un valor la opinión de la Comisión de Deportes parlamentaria. Sí, la incidencia directa no la tenemos, pero de repente hay preguntas que se hicieron a las dos delegaciones u opiniones, o que las delegaciones dieron algún tipo de opiniones de respuesta que no están en el expediente judicial, pero que a través de la actuación de la comisión esas actas pueden ser autenticadas y enviadas al Poder Judicial, y de ahí la justicia puede tomar parte de la comparecencia de cualquiera de las dos delegaciones para tomar, como decía recién, una resolución más acertada. Hay otro tema vinculado con el deporte y en particular el fútbol en nuestro país, y tiene que ver con incidentes que se han registrado en el último clásico, sin ir más lejos, en uno de los partidos que disputó recientemente también Peñarol, y allí se habla de o bien el regreso de la policía a las canchas, o de lo contrario, los partidos considerados de alto riesgo, como por ejemplo los clásicos, que se juega exclusivamente con la hinchada del local. ¿Está manejando este tema la Comisión de Deportes? ¿O lo ha manejado en la en su Comisión defecto? de Deporte hemos intercambiado, no en el ámbito de la comisión, sí entre los miembros de la situación. Es una situación que no se da solo en Uruguay, no es nueva. En Argentina hace pocos días se dieron hechos terribles, y en otras partes del mundo, México, han habido situaciones realmente muy complejas con fallecidos y distintos tipos de incidentes. Yendo concretamente a Uruguay, que es lo que la gente se pregunta y el periodismo deportivo
habla y la dirigencia habla, que es la posibilidad de la vuelta de la policía a las canchas. Cuando esto surgió, se puso arriba de la mesa nuevamente. Yo tuve 2 reuniones, una con el ministro del Interior y otra con Sebastián Bauzá de la Secretaría de Deporte, principalmente con Bauzá, para explicarle algo que de repente él no tenía tan claro, que fue algo que nosotros votamos en la LUC. Cuando nosotros votamos la LUC se creó el delito de agravio al policía, que era algo que la policía reclamaba, porque usted antes insultaba a un policía, le apedreaba a un patrullero, le tiraba una piedra a un policía y no pasaba nada. Eso a partir de la LUC pasó a ser un delito penal. Entonces ahora la situación que nosotros vemos, que pusimos en alerta a la Secretaría de Deporte, es que si un estadio hay gente, entra la policía y de repente se dan incidentes donde la policía sea agraviada, sea insultada, le tienen con un vaso, le tienen con una piedra, se armen los desmanes que todos hemos visto y sabemos lo que pasa, son delitos penales. Ahí la policía tiene que actuar, tiene que detener a las personas y pasarlos a la justicia. Y ahí la justicia hoy tiene herramientas para terminar procesando a quienes lleven adelante los incidentes, que antes eso no pasaba, porque antes la policía detenía, se los llevaban, iban todos a la novena, me acuerdo que en la sección que está abajo del estadio, y a las horas estaban todos libres. Eso era el modus operandi de siempre. Ahora eso no debería de pasar, porque ahora es un delito penal. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es: se da eso en un partido, en un clásico, ¿cuántos detenidos por tribuna van a ir? Estamos hablando de cantidades importantes y se arma algún tipo de desmán. Ahí vamos a tener que o modificar la ley, que modificar la ley yo entiendo a priori que sería quitarle respaldo al policía, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, y lo otro sería fortalecer a la policía, tomar algún tipo de campaña informativa al mundo del deporte, a las hinchadas, decir: señores, la ley cambió, la policía va a entrar, pero si entra va a actuar. Actuar significa lo que significa. Ahí tendremos que ver cuál es el mal menor. Pero es una situación compleja que no es tan fácil de decir la policía entra a las canchas. Lo que está haciendo la policía últimamente, que pasó en el clásico en el Parque Central, que entró pero no actuó. Entró en un momento a hacer presencia, que entró a la cancha mayormente en protección de los jugadores. Ahora, para sacar la seguridad privada y poner a la policía, nos vamos a enfrentar con esto que yo le decía, que fue lo que votamos en la LUC. Hablando de la policía, varios temas que convergen o desembocan en el Ministerio del Interior, pero uno que rompe los ojos: las estadísticas, las cifras, sobre todo de homicidios. ¿Cómo analiza la gestión del Ministerio, no exclusivamente Perrone, sino de hecho el partido Cabildo Abierto? ¿Se ha hablado sobre este tema puertas adentro en Cabildo? ¿Se exige, se pide algún cambio en esa cúpula ministerial? ¿Qué análisis realiza de la situación? Nosotros pensamos que la situación no es un tema de nombres o de un ministro, de un subsecretario o de un director nacional o de un jefe de policía departamental. Nosotros, cuando entró esta rendición de cuentas, yo siempre pongo el ejemplo, y nosotros, era una propuesta que nosotros llevábamos en nuestra campaña a la Intendencia. Se necesita mayor dotación de policía, se necesita más infraestructura en sistemas informáticos. Hablo de mayor instalación de cámaras, como tiene la Intendencia de Maldonado, que tiene un sistema de cámara de primera generación, que se puede hacer un seguimiento, se puede detener al delincuente. Maldonado tiene un centro de monitoreo que es realmente... Ahora, disculpe que lo interrumpa, ahora que habla del sistema informático, vio que estuvo 24 horas sin operar por un tema de refrigeración. ¿En Maldonado? No, en el país, en el Ministerio del Interior. Bueno, pero ahí el sistema de georreferencia policial. Bueno, ahí hay otro tema. El de Maldonado lo gestiona la Intendencia. Creo que ahora lo estaban por pasar al Ministerio del Interior, pero fue un sistema de cámaras que salió bastante más costoso que las cámaras que instalaba el Ministerio del Interior.
Las cámaras que instaló el Ministerio del Interior en la administración pasada, sobre todo en Canelones, tiene un cableado externo, entonces era muy fácil cortar el cable y las cámaras no funcionan. Las de Maldonado tienen un cableado subterráneo, son cámaras de última generación. Ese sistema de Maldonado tiene una gran dotación de policía que están las 24 horas mirando las cámaras y mirando lo que pasa. Las cámaras que están en Maldonado tienen sistemas de alarma por incendio, por calentamiento, o si las cámaras detectan un vehículo que está parado más de 10 minutos en doble fila fuerte a la puerta de un banco, enseguida dispara una alarma y ahí va un patrullero. Pero esto se arregla con cámaras, Perroni. Lo que yo digo es persuadir el delito, porque lo importante es agarrarlo al delincuente. Ahora, cuando las cámaras están, el delincuente ya sabe que las cámaras están. Esas cámaras cuestan dinero. En Maldonado salieron unos 25 millones de dólares para unos 150.000 habitantes, que es la zona donde están instaladas las cámaras. Nosotros dijimos, vamos a pedir en la rendición de cuentas que el Ministerio del Interior lo pida, una buena partida de dinero. Para la zona metropolitana estamos hablando de unos 200 millones de dólares, que tampoco es tanto dinero, porque el Estado ha tenido la posibilidad, el Ministerio de Economía, de tomar algunos préstamos internacionales que dio el Fondo Monetario Internacional, que era unos préstamos a interés muy barato por la situación de la pandemia. Uruguay tenía una asignación de 585 millones de dólares, que nosotros le dijimos al Estado, al Ministerio de Economía, tiene que tomarlo, vuélquelo en el principal problema que tenemos, o en el principal problema por el cual nosotros ganamos las elecciones. Porque el Frente Amplio, cuando perdió las elecciones, fue por el tema de la seguridad. Si nosotros no arreglamos la seguridad, vamos a hacer lo mismo. Entonces, bueno, pongamos dinero ahí. Bueno, el Ministerio de Economía no lo quiso tomar. Nosotros somos muy críticos de la política económica del Ministerio, lo hemos dicho varias veces, pero bueno, en este caso no se nos escuchó. Ahora, la delincuencia, el narcotráfico ha sido el principal factor para que pase este tipo de homicidios y de asesinatos o de rapiña. Se dan en los lugares donde pelean por las zonas de distribución de drogas. No es nuevo. Nosotros se hizo campaña en contra de eso y nosotros entendemos que eso no se está combatiendo hoy tampoco. Se precisa mayor dotación policial, se necesita ir de una vez al estudio profundo y ver si podemos llegar a los allanamientos nocturnos, que es algo que se habla, pero nunca avanzamos, nunca llegamos. Bueno, esa es una de las cosas, porque en la noche las bocas funcionan y no se pueden hacer nada. Entonces, cuando la policía sale a actuar, ya no existe la boca. Ahora, si tenemos las cámaras, si tenemos la grabación, si tenemos la policía preparada, bien dotada, con mayor presencia, desde Cabildo estamos diciendo que tiene que haber mayor presencia en los barrios, más seccionales, más comisaría. Hubo una política de achicar y de hacer las zonas, principalmente en Montevideo, en las gestiones pasadas. Nosotros creemos que tenemos que expandir más, mayor cantidad de vehículos. Eso termina todo, si pasamos raya, se necesita más dinero. ¿Y no se la llevaron la propuesta? No tomamos los 585 millones de dólares. En un momento nosotros le dijimos, tomemos los 585 millones de dólares, paguemos deuda cara, y con el ahorro de intereses que nos hacemos, claro, con ese ahorro de intereses generemos algún fideicomiso para volcar dinero a este tipo de cosas. Pero bueno, la verdad es que dentro del oficialismo en este gobierno es muy difícil para quienes no somos del Partido Nacional o del equipo central de economía lograr que nos lleven alguna propuesta. Esa es la realidad del funcionamiento de este gobierno, que nosotros cada vez lo vamos a hacer sentir más y lo vamos a decir más, porque hay cosas con las que no concordamos. ¿Van a levantar la bandera del allanamiento nocturno, por lo que dice? Bueno, es algo que siempre está en las conversaciones, pero no lo ha planteado ningún diputado, pero nunca se avanza. Tampoco senador. Se necesita una reforma constitucional, habría que ir a la junta de firmas. Bueno, se necesita un mayor consenso para poder llevar a hacerlo. Tampoco es sencillo, porque desde adentro mismo de la policía
hay voces que no están de acuerdo. Así que bueno, en caso de llegar al allanamiento nocturno, también hay que tener un determinado preparamiento y equipamiento. Está claro. Las cámaras, los vehículos, los chalecos, los sistemas de iluminación. Perroni, hacemos una pausa, ¿le parece? Adelante. Y luego continuamos charlando. Tanda, ya volvemos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 2022, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 2022 y estaremos junto a vos. Seguimos con esta agenda abierta y nos vamos a temas nacionales y nos vamos a temas candentes. Caso Astesiano, ¿qué visión tiene usted sobre lo ocurrido y el tratamiento que se le ha dado en términos políticos, está claro, a este asunto? Sí, la verdad, primero, la primera reacción es asombro. No puede ser que esta persona estuviera en el lugar que estaba con este tipo de antecedente, pero después no solo el caso Astesiano, sino que después del caso Astesiano se terminan sacando, según leí en la prensa, no tengo la información oficial, pero confío en la información, que se terminaron cambiando 10 funcionarios más. Es un hecho realmente preocupante que eso hubiese pasado, que no se tuviera esa información y que de repente lo que yo puedo decir que también es muy grave es que al presidente no se le haya informado y que el presidente estuviera en desconocimiento. Yo supongo que el presidente debe estar muy molesto con esta situación, con su gente más cercana. Yo estuve un rato en la comparecencia del ministro del Interior cuando se dio el llamado a sala en el Senado, y sí, hay cosas que a nosotros nos llama un poco la atención, que por un lado se veía que no era el jefe de seguridad y por otro lado estaban las resoluciones que decían que era el jefe de seguridad. Creo que ahí hubo un manejo un poco desprolijo de todo ese entorno que maneja la seguridad presidencial. Ahora saco al presidente y voy a la institución, el presidencial concretamente, que sea quien sea el presidente, hay que darle la seguridad debida que lleva un presidente. Antes, la seguridad del presidente estaba a cargo de las Fuerzas Armadas. En el 2005, cuando entró el presidente Tabaré Vázquez, lo cambió y de alguna forma personalizó su seguridad presidencial y así siguió funcionando. Otra situación que no es solo a este presidente que le pasó, porque el Ministerio del Interior llevó información que otros presidentes, con el caso de Tabaré Vázquez, también tenían sus custodios con distintos tipos de antecedentes que hoy están en la Intendencia de Montevideo trabajando con la Intendente Carolina Gose. No es decir, si antes se hizo mal, ahora el justificativo es que si antes se hizo, ahora también. Nosotros decimos que es una situación preocupante, que hay que barrer con todo lo que está y hacer un nuevo sistema de seguridad presidencial. Porque sí, yo vi algunas noticias internacionales y la imagen del país se ve golpeado con esto. El caso Salinas, ¿abandona el barco? ¿Se va de la política el ministro de Salud Pública? No es que abandone el barco, la actividad política es intensa, no tiene días ni horarios, muchas veces es ingrata. Él dio todo lo mejor de sí en el manejo de la pandemia. Nadie se imaginaba cuando llegaba al Ministerio de Salud lo que iba a explotar, lo que iba a pasar. Él lo afrontó.
Yo supongo que debe venir con un desgaste y un cansancio importante, y bueno, él ha dicho públicamente que debería darle un cierre a su gestión, así que bueno, hay que ver cuánto incide su familia en estas decisiones. ¿No pierde allí Cabildo un capital político Sí, por que supuesto. logra en base a esfuerzo y a gestión? Uno visualiza, ahora está muy de moda el tema de las encuestas, de simpatía y antipatía, y en simpatía el ministro que lidera una imagen, digamos, positiva es la de Salinas, justamente. Sí, esas encuestas, yo que estoy todo el día en la política, cuando miro esas encuestas de la simpatía, la antipatía, el más menos, todo eso, no las entiendo. Así que bueno, creo que las entiende solo lo que las hacen las encuestas. Porque hay veces que la simpatía y la antipatía suma 150, entonces no. Pero a usted le pasó, porque cuando Salinas sale, creo que son en los últimos 15 o 20 días de la campaña de la LUC, se genera un fenómeno. Sí, no? él claramente tiene una imagen sumamente positiva, es el ministro con mejor evaluación por parte de la población. Él está dejando el ministerio, no está dejando la política. Él no ha dicho que vaya a dejar la política. Hay veces que, como decía recién, los que estamos en esto, nos queda un montón de cosas en la vida particular, en la familia, que hay veces que tenemos que parar un poco y prestar atención a todo eso. Yo entiendo que él está en esa situación, en esa etapa, que de repente tendrá que reacomodar un poco su vida. Y bueno, nosotros esperamos que haga ese reacomodo y que cuando llegue el momento electoral poder contar con él. No queremos apresurarnos, queremos darle tiempo y que bueno, que él haga lo que mejor entienda para la familia principalmente. ¿Afectó su candidatura a la OPS la flexibilización de las medidas antitabaco? No podemos medirlo eso, no podemos medirlo. Sí hubo una, de alguna forma, hablando en criollo, una manija ideológica a nivel internacional, cuando Salinas era un candidato posible a ocupar alguno de esos puestos, pero bueno, esa manija ideológica a nivel internacional funcionó con esto de que rápidamente se expandió la noticia por todo América, y bueno, terminó siendo uno de los puntos de discusión pública en el tratamiento de la elección del presidente del director de la OPS. Que realmente haya incidido, no lo puedo decir. ¿Y cómo votó sobre la eutanasia? ¿Qué posición tomó? Y además, ¿cuánto pesa si el presidente veta o no? Porque el líder de Cabildo se lo pidió. Sí, antes de un solo comentario sobre la OPS. Es muy difícil que un país tan pequeño como Uruguay tenga dos cargos internacionales de tanta importancia como es la OPS y a su vez la OEA. La OEA ya lo tiene Uruguay, que está Almagro. Entonces, un país pequeño, con todos los vecinos que tenemos de países de tanto peso, era muy difícil que dijeran, che, los dos principales cargos internacionales se los vamos a dar a Uruguay. Por más fenómenos que seamos, eso no era muy difícil que pasara. Por ahora está Almagro, ¿no? Digo, porque sí, se comprueba que hubo allí un tráfico de influencia con la secretaria. Bueno, pero yo he escuchado las declaraciones de Almagro, me parece que son más ruido que creo que no nadie lo va a mover a Almagro del lugar en el que está. Pasamos a la eutanasia, Perrone. Sí, le preguntaba cuál fue su posición, cómo votó. No estuve el día de la sesión, tuve que pedir licencia. Cabildo Abierto votó todo unido, fue una decisión de bancada. ¿Votó en bloque? Votamos en bloque, votamos de forma negativa. Hablamos del veto, le pedimos el veto al presidente. Puede que me equivoque, pero yo creo que el presidente no va a vetar la ley. Veremos qué es lo que pasa en el Senado. Entiendo que en el Senado estarían los votos. Hay algunos senadores que nos generan un poco de que no sabemos, pero el olfato nos dice que en el Senado va a salir afirmativo y que el presidente no lo va a vetar. O sea que vamos a tener eutanasia en el país. Entiendo que sí. ¿Y a usted qué le parece? Me parece mal.
me parece mal. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros decimos que tenemos que llevar adelante una mejor política de cuidados paliativos. Para los cuidados paliativos se necesitan más recursos. No soy un experto en salud, he estado informándome de este tema, de esta situación. Yo el otro día leí una noticia muy triste donde una chiquilina pidió la eutanasia en Europa porque era una chica que estaba en el aeropuerto de Bruselas cuando hubo un ataque en el 2018, un ataque terrorista. Ella no sufrió lesiones, pero todo lo que vio le terminó generando una depresión enorme, ver los muertos, los cuerpos, todo eso. Y bueno, y su condición psíquica no la pudo superar y pidió la eutanasia. Y fue eutanasiable y falleció. Una chica joven de 20 y pocos años, que nosotros entendemos que si eso pasa en Uruguay nos pegaría muchísimo. Hay veces que no prestamos tanta atención a las noticias internacionales. Yo sigo noticias internacionales, esta noticia la subió Infobae. Eso nosotros entendemos, en nuestro humilde entender, que es tratable a través de psicólogos, psiquiatras o cualquiera sea la profesión. Yo creo que los cuidados paliativos dan resultado cuando hay recursos. Lo que hay que hacer es darle más recursos. Me parece que esto también de alguna forma al corporativismo de la salud termina facilitando algunas cosas que nosotros en la discusión interna de Cabildo Abierto así lo dijimos y por eso fue que votamos negativamente. Perrone, gracias por haber estado. El agradecido soy yo. La pausa y continuamos con Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Seguimos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora recibiendo con muchísimo gusto al diputado nacionalista Álvaro Dastugue, que estuvo por el exterior. Dastugue, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Renzo, a ti y a la gran familia de Agenda Abierta. Contento de estar con ustedes. Le tocó ser vedor de lo que fue el proceso electoral de Brasil. Bueno, la primera parte, digamos, vuelta, porque hay una segunda instancia, una segunda vuelta. ¿Cómo vivió esa jornada electoral, Dastugue? Fue una excelente experiencia, muy lindo de vivirla. Estuvimos 5 días allí en Porto Alegre. Porto Alegre no. Sí, en Porto Alegre. Porto Alegre estuvimos, exactamente. Y allí aprendimos una cantidad, principalmente el sistema electoral de Brasil, extraordinario. Las urnas electrónicas, extraordinario. Todo sencillo, a los 15 minutos de cierre de la jornada electoral, ya se sabía prácticamente el resultado, ya habían tendencias. A los 15 minutos, Renzo, espectacular. Estuvimos con los comandos de campaña, recorrimos el Tribunal Supremo de Justicia, fuimos al Tribunal Electoral. La verdad que una muy linda experiencia. Venimos con muchas ideas para implantarlas aquí en nuestro país, pero bueno, despacio, fue una linda experiencia. Un sistema que Bolsonaro lo cuestionó, lo criticó, ¿no? Sí, igual luego de cuestionarlo, yo creo que es una estrategia, usted sabe, en el ambiente, ¿no?, absolutamente política, ¿no? Yo creo que fue una estrategia de Bolsonaro, de que ojo, estamos mirando, ojo, que no pase lo que denunciaron en Estados Unidos, que no pase lo que denunciaron en otros países de Centroamérica, pero él al otro día de la primera vuelta avaló el resultado,
confirmó el resultado y ya comenzaron a trabajar para la segunda vuelta, que estamos a unos días, ¿no? Y algunas encuestas, principalmente de Estados Unidos, dan empate técnico, 49-51, 52-48. Arde, está al rojo vivo la elección en Brasil. ¿Qué sintió usted caminando así por las calles mientras que se desarrollaba la instancia, digamos, electoral? Y además, ¿puede cambiar esto radicalmente el relacionamiento con nuestro país dependiendo si continúa Bolsonaro o gana Lula? ¿Qué visión tiene el asunto? Muy buena pregunta. Primero, no parecía día de elecciones. Caminamos por la Rúa Paulista, la principal de San Paulo, y allí estuvimos asombrados con los colegas que íbamos de Paraguay, de Argentina y de otros países del Mercosur, porque no parecían elecciones. Todo muy calmo, todo muy tranquilo. En algunos centros electorales, algunos pequeños problemas, pero le digo, Renzo, que aquí en Uruguay la vivimos con mucho más euforia, con mucha más fiesta, banderas, gorros, columneras. Allá está prohibido las columneras, está prohibido la publicidad en vía pública. Andás por las calles de Brasil y no hay propaganda, no hay mugre, no hay basura, no hay papeles. Es todo a través de los medios de comunicación, a través de radio, a través de la televisión abierta, y llega el día de la elección y la persona va de civil, pone números en la urna electrónica, se va a su casa y termina la situación. O sea, a mí me sorprendió muchísimo porque yo esperaba ver euforia, esperaba ver gritos, callaza, caipirinha, nada de eso. Dos cosas. No hay veda electoral. O sea, las encuestas salen el día de la elección de la mañana, las encuestas salen el día anterior, los debates se hacen el día anterior, no hay veda electoral, es muy curioso, pero es lindo de vivirlo. Primero, le quita mucho folclore. Muchísimo. ¿No? Muchísimo. Si no hay clima, porque lo que usted me dice es que no hay clima. No hay clima electoral. Lo que nosotros entendemos como el clima electoral allá no existe. Exactamente. Y segundo, me detengo sí en esto del debate. Yo escuchaba por ahí en encuestas y se detiene Brasil cada vez que se hace un debate, ¿no? Bueno, el debate sale en televisión abierta. El debate televisivo, me Y refiero. es el día anterior, es espectacular, es espectacular. O sea, a mí no me gusta porque considero que la veda es muy importante para reflexionar. Para que todos nosotros durante los últimos 2 días bajemos un poco de tanto mensaje al inconsciente nuestro y digamos, bueno, me gusta esto, lo otro, no. Están al rojo vivo en los medios de comunicaciones que no cesan un segundo. Además, recordemos que allá hay ley electoral, o sea, el gobierno financia a los candidatos, el Estado financia a los candidatos. Lo que se ha puesto aquí encima de la mesa, ¿no? Lo que está en estudio. Nunca se aprobó. Y nunca pasamos. Y nunca se aprobó. Allá existe. Igual yo le digo algo, ¿no? El tema cartelería le haría un bien al medio ambiente. Ni que hablar, pero no ves una columnera, no ves los papeles tirados por todos lados. Hasta ahora hay columneras de las elecciones presidenciales pasadas. Y de las departamentales. Sí. Y del referéndum también. Acá, ¿no? Sí, ayer vi un papelito del no. No, es en serio. Es verdad. Allá no existe eso. Perdés un poco el folclore, pero bueno, es mucho más prolijo, es mucho más rápido, es mucho más eficaz el proceso. Y bueno, nosotros nos venimos haciendo un informe positivo de todo el proceso electoral de Brasil. Segunda pregunta que no es menor, Renzo. No, en momento, cierro con lo del financiamiento. Aquí se habló, pero se encajonó ese proyecto. No hay acuerdo político todavía. No hay acuerdo político, no es sencillo, es difícil. Y el proyecto está a estudio, todavía estamos ahí. Bueno, ¿qué pasa con lo segundo? Gana Lula, ¿se cortan los puentes? Gana Lula, en primera instancia. Yo tengo que felicitar a nuestro presidente Lacalle Pou, porque cada vez que le han hecho una entrevista en este sentido, Alberto Fernández, el presidente Marito de Paraguay, Lula o Bolsonaro, él enfáticamente ha respondido como un verdadero presidente del Uruguay. Él dijo, nuestras relaciones internacionales no están debajo de la ideología. Es según los beneficios y los réditos que traigan a nuestro país. No nos movemos ideológicamente en nuestras relaciones comerciales e internacionales. Que Lacalle Pou, y lo digo aquí entre casa como estamos, prefiera que gane uno a que gane el otro, a mí no me cabe la menor duda. Pienso a quién le gustaría que gane Lacalle Pou, o creo que entiendo y sé a quién le gustaría.
pero públicamente, y las relaciones internacionales son profesionales en nuestro país. Cosa que no eran, cosa que no funcionaba en Uruguay, y hoy sí funciona. Por lo tanto, que va a afectar, quién sabe, afecte algo, no lo dudo, pero dentro de la consecuencia negativa que podría existir si gana Lula, en este caso directamente relacionado con el Frente Amplio y con la izquierda latinoamericana, yo creo que el profesionalismo de nuestro país en las relaciones internacionales reduce muchísimo la consecuencia negativa que podía llegar a existir si saliéramos a revolear el poncho, que gane Bolsonaro, que gane Bolsonaro y que gane Bolsonaro. Hablando de las relaciones, que no sean internacionales, la pregunta viene por las personales o las nacionales. ¿Qué sucede entre la coalición de gobierno o el oficialismo y la oposición? ¿Sirvió de algo aquel encuentro que propició Pereira? Digo porque un día sí y el otro también continúan golpeándose entre partidos. Hoy, sin ir más lejos, Pereira dijo: nosotros no sacamos la gente a la calle. Inmediatamente Da Silva le dijo: no, sí sacaron la gente a la calle. Lo que pasa ¿Qué que está pasando, Astugue? Usted no tiene un periodo, ya es el segundo este. Lo que pasa es que no vale mentir, ¿no, Renzo? Usted no tiene un periodo, ya este es el segundo. Vamos 8 años de parlamentario. ¿Hay más violencia que antes? O, cambio la pregunta, ¿hay violencia hoy y antes no la había? Yo creo que siempre hubo, creo que hoy es exacerbada, hoy es agresiva. A ver, ¿cómo es eso? Claro, nosotros teníamos una oposición. Amplíe el concepto. Yo el periodo pasado era oposición. ¿Estamos de acuerdo? Y estamos de acuerdo. Criticábamos el gobierno. Pero de la misma forma que criticábamos, había una oposición constructiva. ¿Usted recuerda jornadas, conferencias enteras, llevamos proyectos que aportábamos, principalmente el sector el sector de nuestro presidente de la República? En marzo siempre presentaba propuestas para el año para darle idea al gobierno. Bueno, hoy no existe eso. Primero, que no hay ninguna propuesta, y lo segundo es que le pegan a lo que se mueve. Y no vale mentir porque dicen que no hicieron movilizaciones. ¿Cómo que no hicieron movilizaciones? Claro que hicieron movilizaciones durante la pandemia de una forma muy irresponsable, y hoy es un palo en la rueda, hoy, mañana también y pasado también. Es una vergüenza con lo que están haciendo con la transformación educativa. Los peores números educativos en la historia los tuvo el último gobierno del Frente Amplio, y hoy el gobierno actual quiere mejorar la educación y ponen palo en la rueda en todos lados. O no sabemos que es el Frente Amplio el que moviliza a los sindicatos. Bueno, hoy no sabemos qué es el sindicato y qué es Frente Amplio, qué es Pichanetí, qué es Presidente, el mismo presidente tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la violencia está exacerbada, es demasiado agresiva, y cuanto peor, mejor le vaya al país, así volvemos al gobierno. Creo que eso es el lema del Frente Amplio en la actualidad. Ahora, una cosa es cuestionar ideas o cuestionar un partido, y otra cosa es cuestionar todo. Ir a lo personal. No, ir a lo personal, porque hay legisladores de un lado y del otro. Sí, no, ojo, eso ni que hablar. Que después que se pica, digamos. Van al barro, ¿no? Van al barro y quedan en el barro. ¿Y cómo superar eso? Porque también un poco esto pasa, trasladando, digamos, la metáfora a lo futbolístico, cuando en un clásico se agarran los jugadores a trompadas. ¿Qué podés esperar de la tribuna? Claro, y acá, ojo con eso, porque se está dando un mal ejemplo, Astugue. ¿Usted lo piensa así? Yo lo pienso así. ¿Y entonces? Yo lo pienso así. ¿Cómo bajar la pelota? Bueno, yo creo que aquí quien levanta la pelota y quien empieza a tirar trompada y a hablar cosas incorrectas, y que un día dicen, bueno, vamos a bajar la pelota, lo que tú decías recién, que el presidente del Frente Amplio propuso un encuentro para que el sistema político baje la pelota. Al otro día se enteraron lo que pasó con Astesiano y salieron no a matar, salieron con una daga a clavar cuchillos por todos lados. Prácticamente le pedían la renuncia al presidente de la República. O sea, la mentira no sirve, la mentira tiene patas cortas. O sea, la estrategia política de bajar la pelota no sirvió y quedó demostrada que no era el espíritu y lo verdadero que ellos querían. Por lo tanto, y lo que pasa es que el gobierno tiene que defenderse, porque el gobierno no se pega a sí mismo, ni tampoco le anda pegando al Frente Amplio. El gobierno trabaja, el gobierno gobierna y recibe de la oposición palos y palos en las ruedas constantemente, y tiene que defenderse, porque ha quedado claro que la cuestión de Astesiano no es de ahora, que viene de los gobiernos anteriores y que viene de los otros custodios presidenciales también. O sea, hay mucha pelota todavía para correr para adelante. Hacemos la pausa y ahora charlamos. Caso Astesiano y otros más. Tanda, ya regresamos.
Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Bueno, la dejamos picando en la pausa anterior. Se la dejé picando, Renzo, se la dejé picando. Bueno, pero eran sabía fijas. Que venía. Eran fijas, eran sabía fijas. Que venía, sabía que venía. ¿Cómo tendría que haber actuado el presidente allí? Hagamos un juego de roles. Si usted fuera presidente, ¿qué hacía? En las primeras 24 horas. Me pondría triste como se puso el presidente. Pero aparte de la tristeza. Eso es lo primero. Pero aparte de la tristeza. Aparte de la tristeza. Bueno, yo creo que el presidente lo primero que hizo fue actuar como presidente. Le dijo a la justicia, acá está, llévenselo, investiguen. Fue a la oficina. No tenía alternativa tampoco, ¿no? Está bien. No bueno, tenía alternativa. Fiscalía te lo fue a buscar a la puerta de la presidencia. No tenía de la residencia. No tenía alternativa por quien es el presidente de la República hoy. Estamos de acuerdo, porque es un hombre serio, un hombre transparente y un hombre sujeto a las leyes de nuestro país y a la Constitución de la República. Él dijo, aquí está el señor, llévenselo. Opciones podían haber, y no quiero imaginarme las opciones, pero podían haber, llévenselo. Fue al escritorio de este señor, vació, agarró todos los papeles y se lo dio a la justicia, investíguenlo, y que todo el peso de la ley caiga sobre este señor. Lo primero de todo, se habrá sentido triste, defraudado, traicionado, no solamente por quien es el que cometió delitos, sino por algún círculo que se movía ahí. Por eso mandó a investigar absolutamente a todos los que estaban a su alrededor. Y se está investigando y está pidiendo y dijo, vamos a ir a fondo. ¿No tendría que haber rodado una cabeza? Bueno, hoy con el diario El Lunes es muy fácil que yo dijera, que tendría que haber rodado una cabeza. Claro, pero dejan al presidente mal parado. El presidente sale a hacer unas declaraciones que dice... El hombre está limpio. A las 2 horas, en todos los canales, en todos los diarios, en todos los portales, tantas. Astesiano tiene 32 indagatorias. Sí. ¿Qué tenés que hacer ahí si sos presidente? Bueno, yo creo que hubieron errores fuertes y errores gruesos. Creo que fue difícil para el presidente. Creo que todavía vamos a tener consecuencias que van a ir apareciendo y vamos a ir informándonos. Pero hoy hay un respaldo explícito a quien hoy gobierna el Ministerio del Interior, que es el ministro Luis Alberto Heber, que creo que luego de que pasó lo que pasó, ha presentado pruebas de una investigación profunda, detallada, específica, y le está brindando a la sociedad lo que los otros gobiernos no brindaron, porque lo otro quedó tapado. Hoy sale a luz. Hoy las cosas no quedan debajo de la alfombra. Hoy sale todo a luz y hemos conocido expedientes de otros guardias de seguridad, de otros jefes de seguridad y otras cosas que han pasado que habían quedado bajo la alfombra. Hoy están sobre la mesa y hoy todos los ciudadanos sabemos lo que pasa. Le tendieron una trampa al presidente, le metieron, como decía algún colega, una víbora
en el bolsillo, hicieron esto, lo otro, sí, él asumió su error y dijo, bueno, soy humano. ¿Estamos de acuerdo que el principal capital de la calle Pou como presidente es la credibilidad o la transparencia hasta el momento? Las dos cosas y creo que han quedado intactas, tanto la credibilidad como la ¿Considera que transparencia. esto no le afectó? Para nada, al contrario. Yo creo que jerarquiza al presidente. El presidente dijo, llévenselo, investiguen a fondo. Son cosas que pasan. Pero le habían montado una oficina de pasaportes truchos en el piso cuarto de la torre ejecutiva de Asturias. Bueno, a ver, la banda no nació acá, la banda venía. No sé si habían montado una oficina de pasaportes truchos. Estaba una persona involucrada directamente y uno de los cabecillas. No es que Y había 10 una custodios oficina. más ahora se fueron también, ¿no? Y bueno, eso no lo hace cualquiera, lo hace la calle Pou. No sé, no había una oficina de pasaportes truchos. Esto estaba afuera. Un integrante estaba en el cuarto piso. Triste, vergonzoso, sí, sin duda. Yo formo parte de un gobierno que todos estamos avergonzados con lo que pasó. Pero la frente viene en alto, porque ninguno participó de esas cosas, porque es una banda que venía desde el 2006, 2007, que empezó, luego en las 3 presidencias y los gobiernos del Frente Amplio estuvieron, y ahora salió a luz. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que busca es la transparencia. Mes de la salud mental. Y a mí me consta que usted de esto sabe, en su trabajo de recuperación de adictos, y hace mucho que se viene hablando, pero se hace muy poco respecto a esto. ¿Qué visión tiene usted sobre la salud mental en nuestro país? Y lo ato directamente con el asunto de adicciones, ¿no? Sí, totalmente. Porque en gran medida las adicciones provocan patologías, ¿no? Sí, pero lamentablemente, Renzo, la noticia que tengo yo, que no sé si alguna vez te la compartí, es muy triste porque tenemos la raíz. O sea, el Uruguay... ¿La raíz? Sí, ¿A qué se refiere? a los problemas de salud mental. La raíz del problema de la salud mental, que no empieza con las adicciones es consecuencia... O sea, es a la inversa. Es a la inversa. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Aquí Los lo problemas- primero es la salud mental. Y después viene el otro. ¿Que te provoca la adicción? Exactamente. ¿Que te lleva a la adicción? Exactamente. El Uruguay receta un 30% de medicamentos a niños y adolescentes. En resumen, de cada 100 niños y adolescentes que van a un psicólogo y luego a un psiquiatra, 30 reciben pastillas. Esa es la media promedio en nuestro país. La media promedio en la región oscila en el 10%. O sea, nosotros triplicamos recetas médicas a nuestros niños y adolescentes relacionados a los países de América del Sur y Centroamérica. Por lo tanto, comenzamos a darles pastillas, los convertimos en adictos para dormir, para controlar el ánimo. Usted es del concepto, como sostienen algunos otros legisladores, de que se ha medicalizado la salud mental. Totalmente, pero a niños es lo más triste. Hoy las maestras, y todos sabemos esto, las maestras ven a un niño hiperactivo y antes le decíamos que tenía que cansarse. Hoy lo agarran y lo mandan al psicólogo, el psicólogo lo manda al psiquiatra y el psiquiatra le manda pastillas. 7 años, 8 años. Triplicamos el promedio de recetas médicas a menores que países vecinos. Y si no es un medicamento, ¿qué le das? ¿De qué manera encaras el tema? Gobierno, ¿no? Gobierno, ¿cómo encara el tema? Totalmente. Deberíamos encarar el tema por el deporte, deberíamos encarar el tema por terapia, deberíamos encarar el tema por tantas otras vías y no recetándome psicofármacos a niños de 5 años, de 7 años, de 8 años. Yo estoy involucrado en centros educativos. Es impresionante porque las maestras no pueden con los niños por problemas familiares, porque todo nace en casa, todo nace en la familia, y lo mandan a la directora lo manda al psicólogo, el psicólogo al psiquiatra, y el niño al otro día viene con pastillas debajo de la túnica de jardín. Es muy triste. Yo tengo un equipo de profesionales que ha estudiado el tema y que sabe que triplicamos la media de recetas médicas a niños y adolescentes de nuestro país. Tenemos el futuro hipotecado. Tenemos el futuro lamentablemente hipotecado, porque gran parte de esos niños se vuelven adictos a los psicofármacos. Adolescentes, jóvenes, y ahí viene la droga y ahí viene el alcohol, porque el alcohol está directamente relacionado con los psicofármacos. Me lo dice y nos lo dicen grupos expertos que estudian y analizan el tema. Que el alcohol está directamente relacionado con los psicofármacos y el alcohol está directamente relacionado con las drogas. Entonces, la raíz empieza allá y no acá. ¿Cómo revertís la situación?
Como Yo cortás con las recetas y le ofreces una alternativa a esa chiquilina que es hiperactiva. Perfecto. Por ejemplo. Tiene que haber terapia. Tienen que haber, yo no soy profesional de la salud, pero tiene que haber terapia y no la pastillita. ¿Por qué siempre la pastillita es el resultado? ¿No será 22 que... gurises se te cortaron en la Escuela del Cerro. Sí, es verdad. Con la hoja del sacapuntas. Es verdad, yo vengo de un programa. ¿Qué hacemos? Yo vengo de un programa televisivo en una chica donde me dice que su amiga le dijo que se cortara para sentirse mejor. Se cortaba y se tiraba alcohol por arriba para sentir dolor, porque el papá se había ido de la casa. De esas historias tenemos miles en Uruguay. Bueno, debemos atacar. Yo creo que el MIE está haciendo un buen trabajo con las familias. Y viene un trabajo ahora en el 2023 que el ministro Lema nos indicó que antes que la mamá dé a luz, vamos a analizar y evaluar el contexto en donde se mueve, vive y se relaciona la mamá. Y antes que nazca el niño, el bebé, ya vamos a estar ayudando a la mamá en el contexto, si es contextos críticos. Yo creo que el gobierno está haciendo cosas, debemos hacer más, mucho más. Debemos tener una línea clara que hacemos con estos niños y alumnos hiperactivos que vienen con problemas en su casa, ni que hablar. Pero creo que vamos en buen camino. Yo le preguntaba sobre la salud mental, usted hacía mención atrás en el bloque anterior a la educación, reforma educativa. Si se implementa en el 2023 y en el 2024 hay un cambio de gobierno, ¿qué sentido tiene implementarla por un año, Dastugue? Por eso el electorado tiene que darnos la oportunidad de tener un periodo más de gobierno como mínimo. Está hábil hoy, ¿eh? Está en modo candidato, Dastugue. Bien. Escúcheme, bien, Renzo, bien, escúcheme. Igual mire que un intendente no tiene esa potestad de cambiar, digo porque, pero no importa. Escúcheme, en 5 años es muy difícil materializar y derramar. Pero esto lo digo en serio. Profundos. ¿Por qué no hay voluntad política de una política de largo aliento? Y lo que pasa es que el cogobierno educativo, escúcheme, no, ¿cómo que no? No hay, el que Frente Amplio no ha querido porque lo han tenido hackeado los 15 años. Los sindicatos de la educación, los colectivos educativos lo han tenido hackeado y han gobernado ellos la educación. Y las autoridades educativas del Frente Amplio se han dejado presionar y gobernar por el cogobierno de la facultad, de todo el sistema educativo. Cuando llegó este gobierno dijo, no va a ser así, van a tener participación, vamos a sentarnos a charlar, pero los que mandamos somos nosotros. Por algo los ciudadanos nos eligieron y una de las propuestas electorales y compromisos electorales de este gobierno ha sido la transformación educativa y que no nos vamos a animar. Hay que pisar a fondo y hay que decir, sí, vamos a cambiar. Los peores ratios, los peores índices educativos en la historia de nuestro país fueron los últimos 10 años, Renzo. ¿Y qué vamos a seguir de la misma forma? No pudieron hacer nada, no hubo ninguna modificación, ninguna transformación porque el cogobierno los trancó y les puso el palo en la rueda siempre. Bueno, ahora no. ¿El cogobierno son los sindicatos? Son los sindicatos, los grupos de estudiantes relacionados a los sindicatos. Usted sabe cómo es el sistema con el FAS. Yo estoy en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento. Los recibimos todos los miércoles a todos y les decimos francamente por qué lo que nos dicen ahora no lo hicieron en los últimos 15 años. Si les fue horrible, bueno, denos la posibilidad de avanzar nosotros ahora con lo que creemos que va a mejorar. Para cerrar, Dastugue, todo parece indicar que vamos a tener eutanasia en nuestro país. Es muy triste, parece indicar lo mismo, es muy triste. ¿Qué le va a pedir al presidente? Que la vete. Yo al presidente de la Calle Pueblo le voy a pedir. ¿Y lo va a vetar? Bueno, no sé, es una decisión personal de él. No lo sé, no lo ha dicho todavía. Pero yo le voy a pedir al presidente de la República que vete el proyecto de ley de eutanasia, que creo que no es necesario, que es peligroso, que es inoportuno y que abre una puerta que no sabemos cuándo la va a cerrar. ¿Qué opina de los nacionalistas que votaron positivamente? Bueno, yo charlé con ellos, se imagina, ¿no? Por eso se lo pregunto. Los tengo al lado. Y ellos tienen la convicción de que están votando correctamente. Ellos consideran, entiendo yo, que con poca información, entiendo yo que por cuestiones de experiencias de vida que han tenido, que tienen que votarlo. Esto es muy personal y es de muchas convicciones internas. Es un tema que nace de adentro y no de afuera. Pero bueno, yo creo que le erraron. Yo creo que el Partido Nacional no vino para aprobar
no vino al gobierno para aprobar una ley que mata y una ley de muerte, para nada, al contrario, venimos a estirar la mano, a universalizar los cuidados paliativos y a decirle a las personas que están sufriendo enfermedades complicadas, los vamos a ayudar y les vamos a estirar la mano para sacarlos. Si el presidente no lo veta, si no aplica su veto presidencial, ¿hay otra alternativa para buscar la derogación de esta ley? Hay alternativas. ¿Cuál? Y bueno, hay el plebiscito, el referéndum, son muy difíciles, principalmente por la posibilidad de cómo se organizan las campañas relacionadas en ese tema. Recuerda que yo impulsé una y estuvimos, cuando se aprobó la ley trans, que yo estaba totalmente en desacuerdo, después te ves en 3,5 millones de personas, que más de la mitad no se enteraron sobre el plebiscito, que te necesitas muchísimo dinero, que los canales no te dan participación, que necesitas pagar publicidad, y es muy difícil. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es difícil? Es muy difícil. Pero bueno, veremos qué pasa, esperemos que el Senado no lo apruebe y esperemos que si lo llega a aprobar el Senado, que el presidente, como dijo que iba a tener un gobierno pro vida, vete una ley de muerte. Bueno, y además otra cosa, ¿no? Para cerrar, uno visualiza que se han aprobado leyes. Por ejemplo, la eutanasia es casi un hecho que se aprueba, pero se aprobó en su momento la despenalización del aborto, pero no hay ninguna ley que incentive la natalidad. ¿No ha pensado en eso, Dastugue? Bueno, tenemos una comisión del Parlamento. ¿No le parece extraño? Se aprueba la despenalización del aborto, se aprueba la eutanasia es casi un hecho, pero sin embargo no tenemos ninguna que incentive la natalidad. Con el problema demográfico que tenemos en nuestro país. Bueno, sí, la baja tasa de natalidad. ¿No? Sí. Y el envejecimiento de nuestro ¿Y los país. políticos no piensan en eso? Sí, claro que, bueno, algunos pensamos. Yo pensé, formé por impulso personal una comisión pro natalidad. Me junté con el ministro Salinas y me junté con legisladores de toda la coalición. Empezamos a trabajar y propusimos cosas. Bueno, vino la pandemia, se frenó un poco la cosa, estamos retomando esa comisión. Punto número 2, la primera semana del mes que viene presentamos con el diputado Pablo Viana un proyecto de ley pro natalidad. ¿En serio? Parece que usted supiera que nosotros no, yo qué sé. lo íbamos a presentar. Se lo pregunté, es mi deber. ¿En serio? Lo vamos a presentar, un proyecto de ley pro a grandes natalidad. rasgos. De todo, en todos los ramos, desde ayudar en las cuestiones de impuestos, tema dinero, tema educativo. Es muy amplio y muy interesante el proyecto. Esperemos encontrar los acuerdos, porque si se han encontrado los acuerdos diputados para matar gente, esperemos que se encuentren los acuerdos diputados para aumentar la natalidad en nuestro país, ¿no? Dastugue, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted y un saludo a toda la audiencia. Buenas noches para ustedes y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Que pasen bien.